Bueno, buenas tardes. Un gusto saludarlos de nuevo. Les agradezco su asistencia virtual a un nuevo taller práctico que vamos a desarrollar utilizando BlissWorks, ¿cierto? Ahora nos vamos a centrar en un proceso que es bastante transversal a muchas empresas, que es el de cumplimiento de pedidos. Que como muchas otras palabras en inglés que hemos incorporado, ¿cierto? Le llamamos así fulfillment. Voy a detenerme un poco más esta vez en algunos aspectos conceptuales, porque son importantes para poder comunicar los beneficios que tiene implementar este flujo con BlissWorks. De todas maneras, va a ser un acercamiento práctico y como tal, espero que cualquier duda o comentario o consulta se sientan con la confianza para interrumpir y aclararle inmediatamente. Es importante que no avancemos mientras todos tengamos claro lo que estamos conversando. Sus preguntas las pueden hacer directamente con su micrófono, ¿cierto? A través de su micrófono o a través del chat. Para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo Elgueta, soy informático y tengo una experiencia larga en desarrollo de proyectos tecnológicos orientados a negocios en distintas partes del mundo y en distintos rubros. Les dejo ahí mi correo electrónico porque siempre estoy disponible para poder conversar respecto de cualquier inquietud que puedan tener. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de diseño conceptual y también lo que pueda aportarles desde el punto de vista comercial. Entrando en materia, el cumplimiento de pedidos. El fulfillment, ¿cierto? Le voy a ir llamando yo cumplimiento de pedidos. Este proceso es importante porque, como les comentaba, es bien transversal. Aplica a empresas distribuidoras, a importadoras, todas las empresas del retail de distinto tamaño y las que se dedican al e-commerce también. Todas estas empresas tienen en común que reciben pedidos, deben procesarlos de la manera más ágil y exacta posible y ponerlos en manos del cliente, estos pedidos, lo más rápido que se pueda. Muchas veces se transforma en un cuello de botella para las organizaciones porque es un proceso difícil de escalar. ¿Qué significa eso? Significa que es difícil de afrontar sin caer en incorporar cada vez más personal, más herramientas y más gestión, lo que lo hace difícil de gestionar. Muchas empresas tienen como techo, de hecho, esa capacidad de poder escalar este proceso. Además, tiene un impacto muy importante en la experiencia del cliente. Cuando este proceso no se desarrolla correctamente, el cliente lo siente. Hay retrasos en las entregas mal hechas, equivocaciones, retrabajo y una serie de elementos que hacen que la experiencia del cliente se deteriore cuando este proceso no se realiza adecuadamente. Y en el mercado, si bien hay soluciones, estas tienden a ser complejas, difíciles de implementar y caras, ¿cierto? SAP, por ejemplo, que alguien podría pensar que es una solución, efectivamente podría ayudar, pero es de un altísimo costo y tarda mucho tiempo en implementarse. 3 de cada 4 proyectos de implementación de ERP se tardan el doble de lo pensado y cuestan entre 1,5 y 2 veces más de lo presupuestado. Esto lo hace prohibitivo para empresas más pequeñas que se quedan sin alternativas. Ahora, estos desafíos en realidad para la comunidad BlissWorks representan una
oportunidad, porque al haber un espacio para empresas más pequeñas de adoptar una solución que sea más simple, más económica y más eficaz, nos abre las puertas a todo ese mercado para poder implementar soluciones de este tipo. Ahora, para poder afrontar bien, para poder aprovechar esa oportunidad, hay que entender bien el problema, entender qué es un proceso de fulfillment o de cumplimiento de pedidos. En realidad es un proceso más o menos lineal. Lo realiza normalmente el área de operaciones de una empresa o el área de bodega, o a veces, si es una empresa un poco más grande, entre estas dos áreas. Parte obviamente por el pedido que se recibe, ¿cierto? Este pedido no siempre es ingresado directamente en la plataforma, ¿cierto? No se recibe en los sistemas de la empresa, sino que puede llegar de otros sistemas, por ejemplo, de comercio electrónico, de punto de venta, de soluciones tipo Shopify, ¿cierto? Que automatizan todo lo que es el e-commerce. En fin, puede haber varios puntos de llegada a los pedidos, que es el comienzo. Normalmente hay que considerar un acuse de recibo o ingreso de datos complementarios, ¿ya? Por ejemplo, cuando estamos hablando del rubro de productos farma, es muy común que al recibir el pedido haya que verificar recetas o prescripciones médicas o adjuntar autorizaciones, ¿cierto? Lo mismo cuando estamos hablando de materiales peligrosos, en que hay que tener ciertas certificaciones para poder recibir esos productos. Y, en fin, otras regulaciones con las que hay que cumplir. Eso normalmente se hace en esa etapa, en la acusa de recibo, de manera que si no se está cumpliendo con alguna regulación, se pueda detener ahí el pedido y no se cumpla porque en rigor no se debe cumplir. Una vez que ha pasado esa actividad, se debe hacer la recolección de los productos, el picking, es decir, ir a la bodega, buscarlos, según donde estén, y juntar todos los productos de un pedido. Normalmente en las empresas más pequeñas, el picking se hace pedido a pedido. Y con eso se van a encontrar en el 80% de los casos. Cuando se está hablando de empresas más grandes, ahí es factible o es posible que se encuentren con el escenario de que haya que hacer el picking de varios pedidos a la vez. Nosotros nos vamos a enfocar en esta oportunidad en el caso más simple. Una vez que he recopilado los productos, los tengo juntos en un canasto, en un carro, en cualquier elemento contenedor, tengo que empaquetarlos. Empaquetarlos consiste normalmente en ponerlos en una caja y en la caja poner una etiqueta que identifique el pedido, ¿cierto? Después de eso viene el ruteo o el despacho, que consiste en entregar el pedido al vehículo que lo va a entregar. Puede ser un vehículo interno, un vehículo externo o un servicio, ¿cierto? Hay hoy en día muchos servicios que se les llama de última milla, que trabajan precisamente recibiendo todos los despachos que la empresa tiene que hacer y entregándolos a sus clientes finales. A eso le llamamos el routing. Y finalmente está la entrega propiamente tal. Hoy es muy común que la entrega no la haga directamente la empresa, sino que, como les comentaba, estas compañías que entregan servicios de última milla. Pero también puede ser que se entregue directamente. En cualquier caso, en cualquiera de las dos modalidades, hay una entrega, ¿cierto? La entrega física al cliente final, quien debe acusar el recibo de alguna forma, o firmar un recibo, o a veces hoy ¿cierto? En época de COVID, en época de pandemia, se saca una fotografía demostrando la entrega de los productos. ¿Ok? Entonces, como se ve, es un proceso relativamente lineal, ¿cierto?
pero que no se gestiona adecuadamente. Es muy común que ante la pregunta de ¿cuánto te demoras tú en sacar un pedido? Muchas empresas que ya han alcanzado un tamaño mínimo no saben responder. Pero a lo mejor cuando uno parte con un pequeño emprendimiento, uno puede tener una noción muy clara de cuánto tarda a cumplir con un pedido. Pero en la medida que eso escala y va creciendo, se vuelve algo difícil de manejar y causa muchos problemas, como decía al principio, de experiencia de cliente. E incluso nosotros tenemos clientes que ya tienen un cierto tamaño que podrías calificar de grandes empresas, en que esto no está manejado adecuadamente y nosotros hemos tenido que apoyarlos para eso. No saben cuánto tiempo se demoran en hacer un picking, no tienen un método de picking, simplemente queda al criterio del operario bodega. No tienen una etapa separada de empaquetamiento que puedan medir, ¿cierto? Y bueno, eso genera equivocaciones, retrasos y retrabajo, como les comentaba. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algún comentario? Bien, continúo. Recuerden que pueden interrumpirme en cualquier momento. Como decía antes, esta situación genera una oportunidad muy interesante para la comunidad Blisswork. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos afrontar este problema adecuadamente, lo entendemos bien como lo estamos explicando acá y podemos poner en marcha una solución que satisfaga las necesidades del cliente, vamos a estar generando mucho valor para nuestro cliente. ¿Por qué? Porque de partida, como cualquier solución de sistema, ¿cierto? Como cualquier software que se aplica, disminuye drásticamente los errores. No ocurre, por ejemplo, como a veces pasa, que haya pedidos que se quedan atrás, ¿cierto? En que por alguna circunstancia se ha tenido que suspender el fulfillment del pedido y después quedó olvidado. Y 2 o 3 días después el cliente está preguntando qué pasa con su pedido y resulta que como se está utilizando normalmente planillas Excel o correo electrónico para coordinar esto, se queda atrás y se genera, como decía, mala experiencia para el cliente. Entonces, esa es una primera ventaja obvia, que se disminuyen los errores. En segundo lugar, mejora, al poder medir este proceso, mejora notablemente el rendimiento. Si yo sé cuánto me estoy demorando en cumplir con un pedido en cada una de sus etapas, con esa información yo puedo pensar en mejoras, en optimizaciones, en eliminar redundancias, en destinar personal especializado, en reorganizar mi bodega, en fin, una serie de medidas que me van a ayudar a mí a que la operación tenga un mejor rendimiento y que por lo tanto pueda con el mismo personal atender cada vez más pedidos y de manera exacta, sin cometer errores. Y finalmente, y que tal vez sea lo más crítico para una empresa del giro comercial, es que logra una experiencia de usuario que va a dejar marca en el cliente, ¿cierto? Bueno, ya está súper claro el tema Amazon, ¿cierto? En que yo pido en la mañana y llega en la tarde. ¿Cómo es posible eso? Eso es posible porque el proceso de fulfillment se ha sistematizado. No se deja al arbitrio o a la casualidad o a la contingencia de los operadores de bodega, sino que hay un proceso estandarizado y medido que permite lograr la excelencia. Y en la medida que yo logro la excelencia en este proceso, tengo más clientes. Entonces, Blisswork nos entrega la posibilidad de que nosotros podamos rápidamente entregar una solución de fulfillment que va a ser simple, la vamos a poder poner en marcha de manera muy rápida. Va a ser flexible porque se va a adaptar a la necesidad de cada cliente y va a habilitar que a partir de esa
implementación inicial se pueda ir mejorando el proceso, agregando más controles, integrando con otros sistemas y en general acompañando el crecimiento de la empresa. Y eso finalmente redunda en que tengamos más oportunidades de negocio. Así que yo los invito a que con sus clientes que sean de este rubro o que tengan una función relacionada con esto, abran una conversación para conocer en qué pie están ellos. ¿Están midiendo el proceso de fulfillment? ¿Qué etapas están considerando? ¿Qué equipo de trabajo es el que lo hace? ¿Están utilizando una herramienta para seguirlo o están simplemente descansando en órdenes verbales, en el correo electrónico o en planillas de cálculo? Y mostrarles que hay una manera mejor de hacer esto y que Blissworks es el habilitante para implementar esa manera mejor. ¿Alguna consulta? No todavía, muchas gracias. Perfecto, gracias. Bueno, como ha sido en toda esta primera ronda de talleres prácticos con Blissworks, nos estamos enfocando en la primera parte que tiene que ver con la implementación, ¿cierto? La integración ya es mucho más específica de cada empresa y estamos realizando todas las actividades que tienen que ver con el análisis de los procesos y la implementación. Entonces, ahora, teniendo ese mapa, esa guía, vamos a poner manos a la obra y vamos a ver cómo podemos llevar a la práctica un proceso simple de fulfillment y vamos a poner cierto énfasis en algunas funcionalidades que nos van a ayudar en esto. Ok, vamos a Blissworks, entonces ingresamos con nuestras credenciales previamente activadas y vamos a llegar a nuestro ambiente Blissworks ya conocido, ¿cierto? Donde tenemos los servicios que nosotros hemos pedido a otras empresas que están en el ecosistema Blissworks y por otro lado tenemos todo lo que debemos responder como que nos han solicitado a nosotros, ¿cierto? Atender dentro de Blissworks. Para implementar procesos, vamos a la sección de procesos y simplemente creamos nuestro flujo de trabajo. ¿Ok? Entonces, aquí, como siempre, ahí, voy a poner cumplimiento de pedido 2, porque yo ya tengo otro proceso que se llama de esta manera. Le ponemos una identificación cualquiera, arbitraria, y creamos nuestro flujo de trabajo, ¿cierto? Esto para algunos de ustedes es ya conocido, pero yo lo estoy repasando para que estemos todos en la misma página. Ahí se creó nuestro flujo de trabajo, ¿cierto? Y haciendo un breve repaso de las opciones que tenemos para cada flujo, está la primera que es activarlo, es decir, que quede disponible para usuarios. En segundo lugar, vamos a hacer que este flujo de trabajo sea público o privado. ¿Qué significa eso? Público es que lo pueden ver usuarios que sean externos a mi organización, mientras que privado hace que solamente lo puedan ver y utilizar los miembros de mi organización. Recuerden que los miembros de su organización los pueden ver acá en este menú en la opción Mi equipo. A continuación yo puedo ver las analíticas que haya implementado para este flujo de trabajo. También puedo ver los reportes que pudiera haber implementado. Y el diseño lo veo en este icono de lápiz, que es ahí donde vamos a ir ahora. Entonces, cuando yo creo un flujo de trabajo, en realidad se crea un flujo simple que tiene 2 actividades nomás, que en realidad no es útil para nada, es la versión 0, es simplemente la base para comenzar a trabajar. Vamos al diseñador de flujos con este botón
para comenzar a diseñar el proceso propiamente tal, creando una nueva versión, es decir, la versión 1. Ahí está creada la versión 1 que está en borrador, es decir, está invisible para todos, excepto para los diseñadores del flujo. Como comentaba, este proceso lo pueden desarrollar en realidad un par de áreas, que sería operación y bodega, pero en organizaciones más pequeñas va a ser simplemente un área que le podemos llamar bodega u operaciones. Nosotros preferimos el nombre de operaciones porque es más descriptivo de lo que se trata esto. Entonces creamos el nuevo rol y lo ponemos en operaciones, ¿cierto? Doy clic sobre el rol, con eso se activan sus propiedades, le pongo el nombre, ¿cierto? Y me agrego yo mismo como usuario para poder probar el flujo de trabajo en la medida que lo vaya terminando. La primera actividad, es decir, el primer formulario va a ser el ingreso del pedido, ¿cierto? Como siempre, un nombre descriptivo y otro nombre técnico. Eso lo va a hacer un usuario inicial o cliente, por lo tanto el inicio del flujo tiene que estar conectado a esa actividad. Pincho la flecha, pincho modificar posición, que me permite a mí editar esa flecha y dejarla de esta forma. A continuación de eso, como veíamos en el proceso, va a haber una actividad de acuse de recibo. ¿Cierto? Que básicamente tiene por única misión dar un aviso, en nuestro caso, tiene por única misión dar un aviso al usuario de que su pedido se ha recibido. Y esto va a ocurrir después de que llegue el pedido enviado por desde el ingreso del pedido. Ok. Y así voy continuando con todos los formularios. Como aquí lo vamos a hacer igual que en los programas de cocina, que yo ya tengo el pastel cocinado, porque en realidad quería que ahora revisáramos otras funcionalidades que van a ser importantes en la implementación de un flujo de este tipo. Por lo tanto, vamos a ver el proceso que yo ya preparé previamente y que tengo como borrador acá. Van a ver que en realidad es lo mismo que yo estaba planeando antes. Todo parte con un ingreso del pedido. Este ingreso de pedido puede hacerse directamente en nuestra plataforma, como lo vamos a hacer a continuación, ¿cierto? Y ese va a ser uno de los caminos por los que va a llegar el pedido. Pero tengan presente que si un cliente tiene una plataforma de comercio electrónico, por ejemplo, WooCommerce, o tiene Shopify, o cualquier otra, Blisswork dispone de una API que permite tomar los pedidos o compras que han llegado por esas plataformas y traspasarlas a este flujo de trabajo a través de esta actividad. De esa forma, los pedidos pueden iniciarse en esas plataformas externas de comercio electrónico, sin que alguien tenga que ingresar manualmente el pedido. Recalco esa parte, hago hincapié en eso, porque es lo que van a encontrar normalmente con sus clientes, que ellos ya tienen una plataforma que le permite capturar el pedido. Lo que comúnmente no tienen las empresas medianas y pequeñas son un sistema de back office, es decir, operacional de trastienda, ¿cierto?, que permita hacer el seguimiento del cumplimiento de esos pedidos y entregar la experiencia de usuario que hoy en día los clientes demandan, que es lo que nosotros le estamos entregando con este flujo de trabajo. Bueno, una vez que se envía el pedido, llega al acuse de recibo, que es simplemente dar un clic para que el usuario reciba la notificación de su pedido, ¿cierto? Después vamos a hacer el picking o recolección. Una vez que acusamos recibo, tenemos que preparar el pedido. Eso implica ir a nuestra bodega, tomar los productos, dejar registro de
qué posición tomamos los productos y qué lotes tomamos o números de serie en el caso de equipos, ¿cierto? Eso eventualmente puede transferirse a un sistema de gestión de inventario para llevar el control de las existencias, pero eso es opcional. A continuación vamos a hacer el empaquetado de los productos del pedido, ¿cierto? ¿Sí? Y lo vamos a despachar, es decir, vamos a ingresar la información de routing. Cuando se lo entregamos al despachador, el despachador va a hacer la entrega, ¿cierto? Y va a dejar registro de esa entrega. De nuevo, esta tarea yo podría tenerla en otro rol que fuera de despachador y yo entregarle, por ejemplo, un teléfono inteligente con conexión a Internet, de manera que, utilizando Blissword, hiciera registro de la entrega directamente en el proceso. O también puede ser a través de la integración con una empresa de última milla que entregue esos datos a través de esta integración. ¿Ya? Repito, por si no quedó muy claro. Eso lo puedo hacer yo mismo teniendo un rol de despachador, ¿cierto? De delivery, o puedo hacerlo a través de una empresa de última milla. Está cualquiera de las dos formas. Yo, por simpleza del ejercicio, lo dejé simplemente aparte aquí, como que lo hace la misma área de operaciones. ¿Se entiende? ¿Quedó más o menos claro eso? No sé si... me gustaría que me confirmaran que si quedó claro eso, ¿no? Para saber si fui explícito. Por mi Sí, parte, es sí, claro. está entendido. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces, aquí vamos a entrar ya a los formularios y vamos a revisar algunos elementos que son importantes cuando yo implemento flujos de trabajo de este tipo. Primero, en el ingreso del pedido, vamos a repasar un componente que habíamos revisado en talleres anteriores, que es el de las tablas, ¿cierto? Cuando yo ingreso una tabla, yo puedo seleccionar que una de las columnas sea un selector de datos maestros, que me permita a mí seleccionar productos de una tabla, ¿cierto? Y a la vez puedo hacer que datos adicionales de esos datos maestros, columnas, por decirlo así, queden en otras columnas de la tabla, como es el caso que tengo acá, donde estoy diciendo que el código del producto que yo seleccione tiene que quedar en la columna código y el campo unidad de medida tiene que quedar en la columna unidad de medida. A la vez, estoy marcando que esas columnas sean de solo despliegue para que el usuario no las ingrese, ya que se van a cargar automáticamente a partir del producto que yo elija al momento de ingresar el pedido, ¿cierto? Ok, se va a enviar el pedido y el área de operaciones lo va a recibir para hacer primero que todo el acuse de recibo. Y aquí vamos a ver otro elemento interesante que no tiene que ver con ningún campo en particular, sino que es del formulario propiamente tal, y que son los plazos o timeouts que le llamamos nosotros. Es el tiempo asignado. ¿Qué es el tiempo asignado? El tiempo asignado es un plazo que yo le doy al formulario para que se ejecute, para que los usuarios que tienen este rol y deben realizar esta tarea, la hagan dentro del plazo que yo establezco acá. ¿Qué se establece en horas? Por ejemplo, aquí yo estoy diciendo que a mi equipo le doy 1 hora para que completen el acuse de recibo. ¿Bien? Ahora, ¿qué va a pasar cuando termine esa hora, cuando se cumple ese plazo, sin que se procese, obviamente, el caso? Yo puedo definir 3 situaciones que pueden ocurrir. Primero, que no pase nada y quede sin acción. En ese caso, el plazo va a funcionar meramente como un reloj, por decirlo así, que me va a indicar a mí qué plazo me queda para completar la acción.
Otra acción que puedo hacer yo es cerrar el caso. Y en esa situación, el pedido, en este caso, va a morir simplemente. Se va a cerrar el caso automáticamente, ¿cierto? Eso se ocupa mucho, por ejemplo, cuando yo le envío información al cliente y en realidad no es relevante que el cliente responda o no. Y lo importante es que el caso no quede abierto para siempre. Entonces, por ejemplo, yo le doy 24 horas para responder y si no responde en ese plazo, el caso simplemente se cierra. Y otra opción, una tercera opción que puedo hacer es que se ejecute alguna de las acciones que yo tengo programadas para el formulario. Como en este caso yo tengo programada solo una acción que es el acuse de recibo, yo seleccioné eso. Es decir, que cuando se cumple el plazo de 1 hora, se ejecute automáticamente el acuse de recibo. ¿Ya? Adicionalmente, yo aquí enganché un webhook que es una notificación. ¿Y qué hace esta notificación? Esta notificación está asociada a la acción acusar recibo. Si hubiera más acciones acá, yo lo podría asociar a alguna de esas otras acciones, pero en este caso me interesa que quede asociada solo a esta, acusar recibo. Y este hook nosotros lo programamos para que envíe una notificación al usuario que ingresó el pedido, indicándole que ya estamos procesando su pedido. ¿Ok? Y eso es importante porque le da tranquilidad al usuario de que se está haciendo algo con lo que él pidió. Y es parte de generar una buena experiencia del cliente enviar esas notificaciones. De hecho, yo podría asociar una acción como esa a cada una de estas etapas, de estas actividades, de manera que en la medida que yo recopilo los productos, los empaqueto y los despacho, toda esa información vaya llegando al cliente y el cliente sepa en todo momento qué está pasando con su pedido. ¿Ok? Incluso, en este caso no lo voy a hacer, pero hasta la entrega, ¿cierto? Yo enviarle una notificación al cliente, a pesar de que él ya la recibió, yo podría enviarle una notificación de decirle gracias por haber comprado con nosotros e incluso adjuntarle una encuesta de satisfacción, por ejemplo, que me va a generar datos a mí para hacer de mi proceso cada vez más eficiente. Entonces, si se dan cuenta, es un proceso bastante simple, lo vamos a recorrer entero ahora, pero bastante efectivo. Lo voy a ejecutar en borrador. Entonces, para eso inicio un nuevo caso dentro del ambiente de los casos de prueba. Bien. Entonces, en este caso vamos a probar con un pedido manual, entonces yo voy a dar inicio simplemente para ingresar los datos de un eventual pedido. Me van a pedir los datos de despacho, ¿cierto? Ok, esa es la dirección de despacho, ¿cierto? Y los productos que vamos a ocupar, la pequeña base de datos que tenemos de prueba. En este caso estamos pidiendo 2 y vamos a agregar otro producto, vamos a estar pidiendo 1. 3 productos. Entonces, instrucciones especiales. Y se envía el pedido. Edu, Sí. En ese caso, si es un restaurante, puede ser las comidas, ¿no es cierto? Los platos. Sí, claro, puede ser cualquier cosa. Tú estás pensando en una aplicación para atender una cafetería, restaurante o algo así. Claro, si es que hacen delivery pedidos por el restaurante para hacer un Ah, sí. despacho. Ahí lo que se haría es que vaya cogiendo de su tabla, de todo el menú que se tenga, se vaya seleccionando cantidades y continúe el proceso. Así es, sí, por supuesto. Perfecto. Es lo mismo, exacto.
Bueno, yo ahora ya soy el área de operaciones, ¿cierto? Si recuerdan bien el flujo de trabajo, después del ingreso del pedido que lo hace un cliente, ya sea real o virtual, pasa al área de operaciones que va a estar encargado de hacer el fulfillment de este pedido. Y recibe la información de la calle, ¿cierto? El pedido y la información adicional. Como les comentaba en algún momento, es factible que yo acá haga otros controles de calidad de un pedido de manera de no procesarlo si es que no debo procesarlo. Por ejemplo, cuando falta información regulatoria. Acá está el cronómetro el timeout que nosotros programamos. ¿Qué me está diciendo aquí? Que esta tarea se inició a las 17:40 horas, esta es hora local de Santiago, ¿cierto? A esta hora se inició este flujo de trabajo, que dispongo de 1 hora para hacerlo en total, y de esa hora me quedan 58 minutos. Entonces yo ya sé que antes de que se cumpla eso, yo debiera hacer el acuse de recibo. ¿Bien? Como dejé configurado, si no lo hago, igual se va a hacer, pero es un ejemplo hipotético que yo programé para esta situación. Otras acciones podría ser, por ejemplo, escalar, que el caso pase a un supervisor para que tome acciones, ¿cierto? En el caso de que los operadores no hayan tomado prontamente el caso. O puedo generar alarmas también, ¿ya? Esa es otra función que nosotros hemos utilizado para alertar a alguien de que no se está cumpliendo con los plazos que han puesto. Bien, ahora, mira, ahora ya me queda 3 minutos. Perdón, 57 minutos, he consumido 3 minutos. Me voy a apurar. Y cuando yo haga el acuse de recibo, ahora se va a generar la notificación que yo tenía programada. ¿Ok? Ahora viene la etapa de recolección, donde me está indicando que yo debo ir a la bodega y tomar los productos en cuestión. Si yo quiero hacer un control de inventario, por ejemplo, aquí en la posición, yo podría indicar de qué posición tomé los productos. Por ejemplo, del pasillo A, del metro B y de la altura C. Este es un número normalmente, vamos a poner que sea 10. Y tomé un lote, sí, tomé el lote 001. Y esto otro lo tomé del pasillo C, de la posición 5 y de la altura A, estaba en el piso. Y esto corresponde al lote 101. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, esto puede ser enviado a un sistema de inventario para hacer los descuentos correspondientes, o incluso más. Yo podría automatizar para que esta información ya viniera automática, tomada desde un sistema de control de existencias. ¿Cierto? Esas son integraciones más sofisticadas que dependen de cada caso en particular. En fin, yo digo empaquetar, porque ya tengo los productos, así que simplemente tengo que ahora empaquetarlos. ¿Cierto? El empaquetado es meter los productos en una caja y me dice que agregue la etiqueta de despacho correspondiente. Lo normal es que en las bodegas haya que generar una etiqueta que indique el número de pedido, la dirección de despacho, ¿cierto? Y alguna otra información adicional. Y ustedes, a través de las capacidades de integración de Blissware, podrían hacer que esa información de enrutamiento se generara automáticamente y se imprimiera la etiqueta. De manera que ahí en la posición de trabajo del operario salga la etiqueta de manera que el operario ponga los productos dentro de la caja, la selle y le ponga la etiqueta encima. ¿Ok? De manera automática. Se puede llegar incluso más allá y utilizar alguna cita transportadora que hace esto automáticamente, pero lo importante, lo relevante es que Blissware les va a dar la capacidad de, a través de la integración, controlar ese tipo de equipos que se usan en bodegas. Ok, yo ya tengo, empaqueté el producto, así que ahora lo voy a despachar, lo voy a enrutar. Y en este caso, la información de enrute me exige poner en qué vehículo se va. Supongo que yo tengo
vehículo codificado, así que lo pongo en ese vehículo. El conductor es Juan Driver, y a qué hora lo voy a despachar, a las 12:50, a las 12:20, por ejemplo. Ya. Y digo entregar. Listo, yo se lo pasé al despachador y el despachador llega a esta dirección, se lo entregan y en una aplicación móvil llena los datos de la entrega y esa aplicación móvil tiene una integración hacia Blisswork, por lo tanto a Blisswork llega que esto fue recibido por Juana Pérez y lo recibió a las 15:30. Y con eso se acaba el proceso. Entonces, si ustedes se fijan aquí en el resumen del proceso, yo ya tengo aquí toda la información del producto y en el historial obviamente voy a tener los tiempos que transcurrieron entre cada una de esas operaciones y voy a poder incluso sacar, ¿cómo se llama?, analíticas de eso. Ahora, si todo funcionó bien, yo debería tener una notificación que se generó en el minuto en que hice el acuse de recibo y que yo le di un tiempo para llegar y aquí está. Entonces, Blisswork me está avisando que ya está preparando el pedido número 4 que se ingresó con esta fecha y que me va a avisar cuando esté listo para despachar y que puedo hacer el seguimiento de mi pedido en este enlace. ¿Ok? Este tipo de información, cuando yo logro automatizarla, me lleva la experiencia del cliente a un nivel superior donde está constantemente informado de todo lo que está pasando con el pedido. Y esto es válido tanto para consumidores, modalidad B2C, como para empresas, en modalidad B2B. En ambos casos es una mucho mejor experiencia de usuario cuando se va haciendo el seguimiento de cada una de estas etapas. Bueno, con eso concluimos la demostración. Ahora esperamos sus consultas y sus comentarios para asegurarnos de que esto les sea útil y puedan aprovecharlo en su labor diaria. Eduardo, Sí. cuando el cliente recibió por correo el estado del pedido, le salía la etiqueta que decía consultar estado de pedido. Al dar clic, Uh-huh. ¿alguien tiene que atender ese pedido, algún operario o es automático? El sistema le indica dónde está el proceso. Claro, Blisswork, acuérdate que siempre en tu área de trabajo te va a indicar dónde está cada caso. Entonces, si tú vas acá a lo que le llamamos el escritorio, ¿cierto? Si tú fueras un operario que tuviera que atender, aquí en mis casos te van a aparecer todas las cosas que tú tienes que hacer, todos los pedidos que tú tienes que atender. ¿Ok? Ajá. Así que, claro, y se pueden programar notificaciones de manera que cuando se genere un caso, tú recibas un aviso de que tienes que atender tal o cual caso. Sí, sí. Mi pregunta era cuando el cliente, hacia el cliente está recibiendo en su buzón de correo un estado del pedido. Y dice, y ahí decías tú, mostraste, estaba en tomate, me parece que podía revisar dónde está el estado del pedido, justo ahí. Ah, Cuando da claro, clic bueno, aquí ahí, yo... ¿sí? ¿alguien atiende eso o directamente el sistema le indica cómo está el pedido? Claro, no, yo le puse un enlace que te lleva directamente al caso en cuestión, que en este minuto, como ya lo cerré, no Ajá. existe, pero te va a llevar al caso que corresponda y te va a mostrar en qué etapa está. Ahora, obviamente que tú ese enlace lo puedes customizar y hacer que apunte a otro sistema de seguimiento o al seguimiento de la empresa de entregas de última milla, que se llama. Así que eso depende de cada caso en realidad. Pero Perfecto. el enlace por defecto te va a llevar a esta etapa que te va a decir en qué está cada uno de tus. Te va a llevar aquí, por ejemplo, a ver, si tú hiciste una solicitud de cotización, por ejemplo, te va a Ujú. llevar a ese caso y te va a mostrar en dónde está.
te va a mostrar en qué etapa tú estás dentro de ese proceso. ¿Ya? Ya, perfecto. Ok, ¿algún otro comentario o consulta? Ya sea de la implementación o de este proceso de fulfillment en general. Ok, me parece que no tenemos más consultas. Recuerden que estoy siempre disponible en edu@blissworld.com para cualquier duda o requerimiento que pudieran tener, ya sea de este tema o de los otros que hemos revisado antes. Muchas gracias. Bueno, gracias Eduardo por esta sesión, por liderar esta sesión, esta demostración de cómo implementar un proceso de fulfillment del área de operaciones en una organización utilizando Blisswork. Les agradezco el tiempo y su participación, Fernanda, Teresa, Mauricio, Patricio, y espero verlos en el próximo evento, el día jueves 29 de esta semana. Tendremos otro evento, así que están cordialmente invitados. Les haremos llegar la invitación a sus correos electrónicos. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias, Gracias, Miguel. gracias Eduardo, gracias Miguel. De nada, que tengan buena tarde. Hasta luego. Chao, Buenas chao. tardes. Gracias.